Hola. Buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a esperar unos segunditos a que se conecten, se vayan conectando. Vamos a dar unos segundos a que se conecten. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y primeramente quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes compartiendo una palabra. Gracias a mis pastores, Ramón y Marcela Lugo, por también permitirme compartir la palabra, ¿verdad? Dios les bendiga mucho a todos. Esperamos unos segunditos más a que se conecten. Y bueno, la palabra que le quiero compartir se encuentra en el Salmos 42, que dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Amén. Yo puse aquí: David le decía a Dios cuán grande era su desesperación por estar en su presencia, ¿no? Cuán gran el salmista David le presentaba al Señor, le hacía ver cuán grande era la desesperación que él tenía por estar en su presencia, por estar ahí, ¿verdad? Por ser lleno, por llenarse del Señor, ¿no? Y quitarse todo lo que venía de él, despojarse todo de lo de él, ¿no? Él le expresaba al Señor cuán grande era esa desesperación por estar en la presencia del Señor, ¿no? Y yo puse acá, ¿no? Porque David dice, porque David, todos saben que David fue el rey de Israel, ¿no? Fue uno de los reyes de Israel, ¿no? Un gran rey de Israel, ¿no? Y dice que David, aún siendo rey, él tenía todo. Siendo rey tenía todas las riquezas, nada le hacía falta. Tenía muchas riquezas, tenía muchas mujeres, tenía, ¿no? Pero de todo lo que él tenía, de tanta riqueza que él tenía, había algo en su vida, ¿no?, que no lo llenaba. Toda esa riqueza no llenaba su vida, ¿no? Él aún así anhelaba algo más en su corazón. Él aún así estaba sediento del Dios vivo, de quien realmente podía llenar todo. Porque él teniéndolo todo, la falta que él tenía era de Dios, ¿no? Y ahí vemos también, ¿no?, como muchas veces las riquezas no llenan la vida de nadie, ¿no? Es bueno, sí, poder tener las comodidades, poder tener dinero. No digo que sea malo, pero no lo llena todo, no hace todo en la vida de uno, ¿sí? Acá vemos que David, teniéndolo todo, le faltaba al Dios grande, ¿no?, en su corazón en ese momento. Puse, aún teniendo gente alrededor, porque en un palacio grande estaría rodeado de mucha gente, ¿no? Y a veces de estar con mucha gente, eso podés sentirte solo, podés sentirte vacío aún rodeado de gente, ¿no?
Pero cuando está el Señor ahí, cuando está la presencia, eso cambia. Un ejemplo de que el dinero no lo hace todo son grandes actores, como un ejemplo, no sé si recuerdan, Robbie Williams, un gran actor que hizo de una película de El Dr. Patch, que con los niños de cáncer él iba y se vestía de payaso y les daba sonrisas y todas esas cosas, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, como muchas veces uno pone máscaras, ¿no?, queriendo demostrar que está uno bien y en realidad no. Y acá en el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pregunta, no? A mí me han dicho, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces, ¿no?, porque me han visto mal o pasar mal, ya sea económicamente, ya sea, no sé, me han visto mal la cara, no sé. ¿No? Y te hacen esa pregunta, ¿dónde está tu Dios, no? Y eso no quiere decir que Dios no esté ahí con nosotros, ¿no? Muchas veces puede ser que Dios no actúe en ese momento, pero Él sigue estando con nosotros, ¿no? Yo puse, no significa que no nos pueda ir mal a un cristiano, ¿no? No significa que alguien que tenga a Dios en su corazón, que alguien que tenga a Dios en su vida, ¿no? No significa que no nos pueda ir mal en alguna área de nuestras vidas, ¿no?, o en alguna situación. Sino que muchas veces, ¿no?, pasamos cosas malas que pueden ser por la desobediencia. Un ejemplo, si Dios nos dice que no robemos, si robamos, sabemos que nos va a ir mal. Una, porque vamos a ir presos, ¿no? Y porque está mal. Muchas veces nos va mal por la desobediencia, ¿no? Y otra puede ser una prueba de Dios, ¿no? Acá puse el ejemplo de cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto al desierto, ¿no? Que eso fue una prueba para ellos. Si bien estaban en un lugar que era desierto, ¿no?, que les costaba el sustento, ¿no?, para ellos, pero Dios estuvo ahí igual con ellos, ¿no? Dios estuvo como columna de fuego con ellos en la noche. No solamente les alumbraba el camino. A mí algo que me sorprende de esto, ¿no?, y que me apasiona, es que Dios, aún nosotros estando mal o en situaciones malas, Dios en su soberanía sabe cómo ayudarnos, Él sabe estar ahí con nosotros. Ahí con el pueblo de Israel, Él estuvo como columna de fuego, ¿no? Pero en la noche, no solamente que les alumbraba el camino en la noche, sino que les daba ese calor necesario para que no mueran de frío en el desierto, ¿no? Y en la nube de día. No solamente les guiaba con la nube de día, sino que también le daba esa sombra necesaria en el rayo del sol, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona, que Dios está ahí. No importa en qué desierto estés, Él está contigo. ¿Qué puede ser? En este caso es para probar lo que hay en nuestro corazón y para sacarnos a victoria, ¿verdad? Y puse otra tercera que puse por creerte autosuficiente, ¿no? Por muchas veces creernos que podemos solos, que yo lo puedo hacer, yo trabajo, por eso me gano la vida, ¿no? Me mantengo porque trabajo, y realmente no es así. Uno tiene ese trabajo porque Dios te lo da. Uno tiene las fuerzas porque Dios te la da. Es más, vivís porque Dios te da la vida, ¿no? A veces uno se cree autosuficiente, se cree que tiene todas las fuerzas, que tiene todo el poder y que no necesita ayuda de nadie. Y no es así, ¿no? Yo acá puse un ejemplo que lo vi hace mucho tiempo en las redes sociales, y no, que es de un vagabundo que estaba todo barbudo, pero mal, así, mucha barba, así, ¿no? Y así muchas veces pasan nuestras vidas, ¿no? Que uno dice, ¿dónde está Dios? Dios está, aún en las situaciones malas, Dios está contigo, ¿no? Así como este vagabundo tiene toda la barba, ¿pero por qué?
porque él no va a un lugar donde le quiten la barba, porque las barberías están en todos lados, ¿no? Pero no se la saca porque él no se acerca a una barbería. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces tenemos los problemas, ¿y por qué siguen? Porque uno no va a buscar a Dios, porque uno no va a quien realmente le puede ayudar, ¿no? Yo puse: mi Dios sigue estando cuando estoy bien y cuando estoy mal. Dios sigue siendo fiel. Él sigue estando ahí cuando nosotros estamos bien, pero también cuando nosotros estamos mal. Porque su palabra dice, es verdad, ¿no? Que todo obra para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas que suceden van a obrar para bien a todo aquel que ama a Dios, ¿no? Y Dios va a seguir bendiciéndote. En el Salmo 31:19 dice: Dios guarda su bondad para los que temen y esperan en Él. Dios guarda su bondad. Toda su bondad Él la guarda para los que le temen a Dios. Y que es temerle no es tenerle miedo, sino es tenerle ese respeto que Él merece. Así como un padre que Él es, ¿no? Vos no vas a querer dañar a tu padre, vos no vas a querer decirle malas palabras a tu padre, vos no vas a querer ofenderlo y que Él se entristezca. Así también es con el Señor, eso es temerle a Dios, respetarlo, reconocer que Él es tu Padre, que Él tiene autoridad sobre ti. Amén. Y es maravilloso porque Él dice que guarda su bondad para los que le temen y los que esperan en Él. Todo aquel que espera en el Señor, nuestro Dios guarda, tiene bondad para vos. Yo quiero decirte que Él tiene bondad para tu vida. Si tú estás esperando en Él, espéralo porque Él tiene toda la bendición y la bondad para tu vida. Amén. Y siguiendo en el Salmo, dice: el siervo brama por las aguas cuando está cansado y perseguido por otros animales depredadores, ¿no? Así como David declaraba acá, ¿no? Y hacía como una comparación como él se sentía, ¿no? El siervo guarda, me quedé con el del Señor guarda. El siervo brama por las aguas, ¿no? Porque está cansado o porque se siente perseguido. Y así David, él comparaba su vida en ese momento, cómo él se sentía, ¿verdad? Porque hay otros animales que lo persiguen, que se lo quieren comer, hay depredadores. Y no solo que lo persiguen, sino que también están a la orilla del río donde él quiere llegar, ¿no? Y yo acá puse: la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y así se sentía David, y así muchas veces estamos nosotros, ¿no? Perseguidos, porque dice que el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar, ¿no? Y que el diablo, dice también su palabra, vino para hurtar, matar y destruir. Pero gloria a Dios porque el Señor Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Gloria al Señor porque el Señor Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Todo aquello que te estaba queriendo perseguir, que te estaba queriendo hacer sentir mal, que te estaba bajoneando, el Señor vino para destruir toda obra del diablo. Amén. Todo lo que te quería matar, lo que te quería robar en tu vida, el Señor Jesús vino para destruirlo. Perdonen que no entiendo mucho mi letra cuando escribo rápido. Así que como este siervo puse, cuando busca ser aliviado de su mal, en el agua busca vida. Así nosotros debemos buscar también, ¿no? En la fuente de vida que es nuestro Señor Jesús. Amén. Así como este siervo quiso buscar salir de todo ese mal que lo perseguía, de todo ese mal que lo estaba agobiando,
Así también nosotros debemos seguir el agua, ¿no? Debemos querer buscar esa agua que es nuestro Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. El que cree que el Señor Jesús está ahí contigo en las buenas y en las malas, ese que cree, ese no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque va a llegar a la fuente de vida, va a llegar a esa agua. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no va a permitir que el diablo te robe, que el diablo te mate y que el diablo te hurte. Amén. El Señor va a estar ahí. Y quiero leerles también en San Marcos 5:21, que habla de la perseverancia, ¿no? De una mujer que estaba muy enferma, pero que ella corrió a Jesús, ¿no? Corrió a tocar el manto de Jesús, ¿verdad? Y la perseverancia que uno tiene que tener cuando uno se siente agobiado, cuando uno se siente que está perseguido o cuando uno siente que ya no tiene fuerza. Que nosotros podamos tener ese carácter de un corazón sencillo y humilde, de buscar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas y en cada momento de nuestras vidas, que uno pueda buscarle al Señor. No importa cómo, no ser esos altivos, porque el Señor dice que a los altivos Él mira de lejos. ¿Qué quiere decir? Que una persona altiva es la que le pone el límite al Señor. Una persona que se cree que puede con todo es la que pone límites, ¿no? Por eso dice que el Señor a los altivos Él mira de lejos. Es como uno decirle: no, hasta acá, no, yo puedo, tranquilo, ¿no? Algo así. Es como ponerle ese límite, ¿no? Que nosotros podamos buscar con pasión al Señor, que podamos buscar el milagro que estás esperando, que ya sea económico, ya sea de sanidad, ya sea sentimental, lo que sea. Cualquier necesidad que tengas, que uno pueda buscar ese milagro como lo hizo esta muchacha, ¿verdad? Le voy a leer Marcos 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Preste atención a este pasaje. Dice que fue con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Ustedes imagínense en alguien cuando tiene guardaespaldas, cuando es alguien muy conocido y tiene guardaespaldas, ¿no? Que lo protegen de que lo aprieten y que lo toquen. Jesús andaba así, pero él no tenía guardaespaldas, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Era una mujer que estaba muy enferma por 12 años, que se había gastado todos sus bienes, todo su dinero en médicos y no tuvo resultados, sino que dice la Biblia que le iba peor, ¿no? Además de estar enferma, perdió todo. Esa mujer perdió toda su riqueza, toda su ganancia, lo perdió. Porque decía, y antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, ¿no? Tocó ese ministerio que tiene Jesús de sanidad, tocó ese manto de milagro que tenía el Señor Jesús, ella tocó ese manto. Dice que vino por detrás de entre la multitud, o sea que esa mujer luchó para llegar a Jesús, luchó entre la gente que se amontonaba, que se apretaba, que se golpeaban para tocar a Jesús. Esa mujer luchó entre todo eso para poder tocar el manto del Señor. Así nosotros muchas veces tenemos que luchar por el milagro, ¿no? Luchar en el sentido de buscarlo y de perseverar, ¿no? La palabra de Dios dice que todo aquel que pide se le dará, al que llama se le abrirá,
¿no? Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El Señor decía, ¿quién tocó mi vestido? Porque el Señor sabía lo que había pasado, sabía lo que esa mujer había provocado en él. Esa mujer provocó el milagro para su vida. Y así también cada uno de nosotros podemos provocar ese milagro para cada una de nuestras vidas. Muchas veces no sé si tenés a alguien que esté enfermo, algún familiar, algún conocido, algún amigo que esté enfermo, uno puede provocar ese milagro para la otra persona también. Orándole al Señor, insistiéndole, clamando. Cuando hay alguien valioso para uno, esa persona lo vale, ¿no? Uno puede clamar por ellos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esa fe que tuvo esta mujer para decir, bueno, yo toco el manto de Jesús y voy a ser sana. Esa fe que tuvo esta mujer para meterse entre esa multitud y también arriesgar que pueda ser golpeada o que pueda ser criticada. Muchas veces uno tiene ese temor, ¿no? De, me van a criticar porque busco a Jesús. Me van a decir loca porque busco a Jesús. Muchas veces me han dicho, ahí viene la loca. Porque busco a Jesús. No importa, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Tenemos que tener esa fe de que va a venir ese milagro. Amén. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Busca ese milagro que estás necesitando, así como David decía que como un ciervo bramaba por las aguas de vida, que es nuestro Señor Jesús. Busca ese milagro así desesperadamente, busca lo que estás necesitando así en el Señor Jesús. Poné todas tus peticiones, si tú querés, aquí abajo y estaremos orando por ellas. Amén. Pero busca ese milagro que estás necesitando. Así como compartía, ¿no? Que Dios guarda su bondad para los que le temen, para todas esas personas que buscan de Él y que esperan en Él. Dios guarda, Dios tiene bondad. Él no se cansa de dar su bondad a todo aquel que le busca, a todo aquel que le pide. Dice que el que le busque le hallará. Y es así, gente. Es así. Todo aquel que busca al Señor le va a hallar. Amén. Estoy buscando una pequeña palabra. Como les decía, si uno tiene algún familiar que esté mal, uno puede orar por ellos, ¿no? Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Cuando uno clama al Señor, Dios te va a responder. Donde estés, Dios te va a responder. Así que bueno, vamos a orar por todas esas peticiones. Vamos a orar por todas esas personas que están mirando este video y aún los que van a ver. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, dándole gracias a Dios por su bondad para nosotros, por su misericordia, por su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado,
Te doy gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por tu bondad, Señor, porque tu palabra dice que tú guardas bondad, Señor, para todo aquel que te busca, para todo aquel que te teme, Señor, para todo aquel que espera en ti, Señor. Tú guardas bondad, Señor. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquel que ha estado esperando, Señor, por un milagro, que ha estado esperando, Señor, por tu provisión, Señor amado, declaro, Señor, que se suelta, Señor, esa bondad, Señor, se desata, Señor, sobre sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo aquel que ha estado esperando, Señor, en ti, Señor, porque ha puesto, Señor, su confianza en ti, Señor, no será avergonzado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que todo aquel que clama a ti, Señor, tú le respondes desde su santo monte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor amado, un tiempo lleno de bendición, Señor. Un tiempo, Señor, de milagros sobre su vida, Señor. Milagros de sanidad, Señor. Milagros económicos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, sobre cada vida, Padre, de los que están mirando, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Y produce, Padre, hambre y sed por ti, por tu presencia, Señor, así como el rey David, Señor, declaraba que como el ciervo bramaba por las aguas, así, Señor, clamaba, Señor, su corazón por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, produce esa hambre, esa sed, esa pasión por ti, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Padre, por querer conocerte a ti, Señor, porque tú eres Dios vivo, Señor, tú eres Dios vivo y real, papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y así como esta mujer, Señor, que perseveraba, Señor, buscando ese milagro, Señor, porque ya no tenía dónde más, Señor, concurrir, no tenía más dónde ir, dónde buscar o qué hacer, Señor. Se le habían agotado los recursos económicos, Señor, pero también las fuerzas, Padre, porque dice que había empeorado, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona que se encuentre así, en esa situación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que sea suelto, Señor, esa sanidad sobre esa persona, ese milagro, Señor amado. En el nombre de Jesús, todo cáncer, Señor, se seca ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús comienzan a generarse nuevas células, Señor, en sus cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Células nuevas se regeneran en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Milagros económicos, Señor, desatamos, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, sobre todos los que están esperando en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en este tiempo difícil, Señor amado. Tal vez muchos se sientan azotados, Señor. Se sientan perseguidos, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú estás ahí con ellos, Señor. No importa si están en un desierto, Señor, donde se encuentren, tú estás ahí con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, o si están bien o están mal, Señor, tú estás con ellos, Señor. Porque sigue siendo fiel, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Bendecimos, Señor, cada vida, Señor. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Desatamos, Señor, milagros sobre ellos, Padre. Milagros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, vengan nuevas fuerzas para tus hijos, Señor. Fuerzas para tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Tu gracia, Señor, tu sabiduría, Señor, esté sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Bendecimos cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre. Amén. Y amén. Gracias, gente, por estar ahí. Dios les bendiga. Recuerden que todos los días, toda la semana se está compartiendo palabras, se está compartiendo vivos por este medio. Conéctense. Y bueno, Dios les bendiga mucho. Amén. Nos vemos el próximo jueves.